El Cecil Hotel era un edificio que cargaba su historia como una sombra demasiado larga. No era simplemente viejo, parecía cansado, como si hubiera absorbido cada susurro, cada tragedia, cada noche interminable en la que algo caminó por sus pasillos sin ser visto. Sus paredes parecían hundidas hacia adentro, saturadas de historias que nadie quería recordar. Y en cuanto Elisa Lam cruzó la entrada, sintió algo peculiar, un silencio que no pertenecía a un hotel lleno de huéspedes, sino a un lugar que observaba. Llegó buscando calma. Necesitaba distancia, aire nuevo, una ciudad distinta para silenciar la tormenta que llevaba dentro. Había viajado sola antes, y cada ciudad le ofrecía un nuevo comienzo, una página en blanco. Pero al entrar al Cecil, lo primero que notó fue la ausencia de ruido. No risas, no pasos, no maletas arrastrándose por el suelo. Solo una quietud demasiado profunda, como si algo hubiera apagado todos los sonidos de forma deliberada. Su habitación era pequeña, sencilla, pero había algo extraño en ella. La ventana daba a la calle, donde el tráfico rugía sin descanso, pero dentro del cuarto no se oía nada. Absolutamente nada. Era como si el aire estuviera petrificado. Elisa dejó su mochila en la cama y se quedó escuchando, esperando que algún sonido rompiera esa quietud opresiva. Pero no ocurrió. Sintió un escalofrío recorrerle la columna, un aviso sutil de que ese silencio no era normal. Pasó su primera noche dando vueltas en la cama. Soñó con agua negra, con un tanque inmenso donde algo se movía bajo la superficie. Soñó con ecos lejanos y con el golpeteo de sus propias manos pidiendo salir. Se despertó jadeando, y durante unos segundos creyó que aún oía el eco del agua. Encendió la luz, miró sus manos temblorosas, todo estaba seco. Pero sus ojos en el espejo parecían distintos, más abiertos, más alertas, como si hubieran visto algo en la oscuridad de su mente. A la mañana siguiente decidió ignorar la sensación. Salió a explorar la ciudad, a perderse entre el ruido, el movimiento, la vida. Y durante unas horas, funcionó. Pero al volver al hotel, la misma quietud cayó sobre ella, como un manto frío que le cubría los hombros. Caminó hacia los ascensores y notó que uno de ellos vibraba ligeramente, como si alguien acabara de usarlo. El otro estaba completamente inmóvil, con la luz del piso apagada, muerto. Elisa presionó el botón. El ascensor tardó demasiado en responder, y cuando finalmente se abrieron las puertas, un aire frío salió de su interior. Entró, dudando. El pequeño espacio metálico parecía más angosto que otros ascensores, como si hubiera sido construido para encerrar, no para transportar. Presionó el botón de su piso. La luz del número parpadeó, y se quedó fija más tiempo de lo normal. El ascensor no se movió. Elisa frunció el ceño. Miró hacia arriba, escuchando, pero no se oía ningún motor, ningún cable tensándose. Solo ese silencio demoledor, pesado, casi líquido. Volvió a presionar. Nada. Probó con otro piso. Y otro. Las luces se encendían, pero el ascensor permanecía inmóvil, como si esperara a algo. O a alguien. De pronto sintió un tirón en el estómago, un instinto que no supo explicar. La sensación clara de que no estaba sola dentro del ascensor. Miró a su alrededor con movimientos lentos, conteniendo la respiración. No había nadie físicamente, pero la sensación era tan fuerte que la piel de sus brazos se erizó. Era como si una presencia invisible estuviera detrás de ella, demasiado cerca, demasiado silenciosa. El pasillo exterior seguía visible por la apertura de las puertas, como si el ascensor se negara a cerrarlas completamente. Elisa estiró la mano hacia los botones una vez más. Y en ese instante, el ascensor pareció despertar. No con un movimiento brusco, sino con un temblor mínimo, casi imperceptible, como si algo hubiera rozado las paredes desde afuera. Ella dio un paso atrás, sintiendo como el aire se volvía más frío, como la sensación de presencia se intensificaba, presionándole la nuca. Quiso hablar, tal vez decir hola,
pero algo en su pecho se tensó. Una intuición cruda le dijo que no debía pronunciar palabra. Que la única forma de mantenerse a salvo era permanecer en silencio, igual que el edificio entero. Las puertas, lentamente, empezaron a cerrarse. Elisa sintió un suspiro de alivio. Pero justo antes de juntarse por completo, algo invisible pareció detenerlas. Una presencia. Un peso. Las puertas se abrieron de golpe, como si alguien invisible hubiera pasado por delante. El corazón de Elisa latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Ella retrocedió contra la pared del ascensor, paralizada. Y en ese momento, por primera vez, creyó escuchar algo, un susurro tan leve que no sabía si era real. Un susurro que parecía venir del pasillo vacío. Uno que no tenía forma ni palabra. Solo intención. La sensación le dijo una sola cosa. No estás sola. Y por primera vez, Alyssa Lam comprendió que la verdadera amenaza del Cecil no era su historia. Era su silencio. Esa noche, Elisa no pudo dejar de pensar en el ascensor. Sentada en la cama, con las luces apagadas, repasaba una y otra vez el momento en que las puertas se abrieron solas, como si alguien hubiera cruzado sin hacer ruido. Había algo profundamente antinatural en el movimiento, una precisión que no correspondía al mecanismo de un hotel viejo. Cerró los ojos e intentó respirar profundo, pero cada vez que exhalaba sentía la misma presión fría en la nuca, esa sensación que había sentido dentro del ascensor. Como si algo hubiese vuelto con ella a la habitación. La quietud del cuarto era aún más extraña que antes. Un silencio demasiado perfecto. Ni una vibración del edificio, ni un sonido lejano del pasillo. Nada. Como si su habitación estuviera aislada del mundo, suspendida en un vacío que no obedecía a ninguna lógica. Se levantó lentamente y abrió la puerta hacia el pasillo. Un aire pesado la recibió. Estaba oscuro, más de lo normal, como si la luz del pasillo fuera incapaz de empujar el silencio que se acumulaba allí. Caminó unos pasos, escuchando atentamente. Nada. Parecía estar sola en un piso completo. Regresó al cuarto y encendió la lámpara. El pequeño foco lanzó una luz cálida, frágil. Elisa abrió su cuaderno, buscando seguridad en sus palabras. Escribió, siento que algo camina detrás de mí, donde sea que vaya. Pero nunca lo veo. Al escribirlo, una corriente fría le recorrió el brazo, como si algo hubiera leído por encima de su hombro. Cerró el cuaderno de golpe y lo dejó sobre la mesa. Se abrazó a sí misma. No quería dormir, no quería cerrar los ojos. Pero tampoco podía mantenerse despierta para siempre. La noche avanzó lentamente. En algún momento, su mente se cansó lo suficiente como para permitirle dormir. Pero sus sueños no la dejaron en paz. Volvió a ver agua. Oscura, espesa. Esta vez, ella estaba dentro del tanque, con las paredes metálicas cerrándose sobre su cuerpo. Oía golpes, como si algo golpeara desde afuera, desesperado por entrar. Intentó nadar hacia la superficie, pero algo invisible le agarraba los tobillos. Ella gritaba bajo el agua, y el sonido no salía. Solo burbujas. Solo silencio. Despertó ahogándose en aire, con el corazón golpeándole el pecho desde adentro. Se incorporó, jadeando, pero lo que vio la dejó paralizada. La puerta del baño estaba abierta. Ella recordaba haberla cerrado. Dentro, la luz estaba encendida, oscilando ligeramente, como si algo hubiera pasado por debajo del foco. Se levantó con cautela, sintiendo el piso frío bajo sus pies. Se acercó. La luz parpadeaba despacio, casi con intención. Se asomó. Nada. Nadie. Solo un baño ordinario. Pero el espejo tenía algo extraño, estaba empañado. Como si alguien hubiera respirado frente a él hace apenas unos segundos. Se quedó quieta, sin saber si entrar o retroceder. Alzó la mano y la llevó hacia el espejo.
El vapor se disipó donde tocó, revelando una frase escrita con un dedo invisible. ¿Por qué volviste? El mundo se le derrumbó en un segundo. Retrocedió, sintiendo sus piernas temblar. La luz del baño se apagó de golpe. Se quedó en completa oscuridad durante 2 segundos eternos, hasta que la lámpara de la habitación volvió a parpadear como si el edificio entero hubiera respirado. Elisa corrió hacia la cama, agarró su mochila y buscó sus llaves, su teléfono, algo que la hiciera sentir estable en medio del pánico. Pero incluso mientras revisaba su mochila, sintió que la habitación se hacía más pequeña. Que el aire se espesaba. Que una presencia se acercaba desde algún punto que ella no podía identificar. Decidió salir del cuarto. No podía quedarse allí. Abrió la puerta y se adentró en el pasillo. Esta vez, algo era distinto. Un zumbido tenue vibraba en la distancia, como si un foco defectuoso estuviera a punto de morir. Caminó hacia el ascensor con pasos rápidos, sin mirar hacia atrás. Sentía, sin embargo, que algo la seguía. No pasos. No un cuerpo. Solo un peso en el aire que se deslizaba a su ritmo. Llegó al ascensor y presionó el botón con desesperación. La luz tardó en encenderse. Pasaron segundos que parecieron minutos. El pasillo detrás de ella estaba vacío, pero su instinto gritaba que no debía volver la vista. Finalmente, el ascensor llegó. Las puertas se abrieron lentamente, demasiado lentamente. El interior estaba oscuro. Solo una luz tenue en el techo mostraba un espacio que parecía más profundo que antes, como si el ascensor hubiera cambiado de tamaño. Entró. Presionó el botón del lobby. Las puertas intentaron cerrarse y volvieron a abrirse. Intentó de nuevo. Se abrieron otra vez. Elisa sintió un nudo en la garganta. Intentó presionar varios pisos a la vez. Nada. El ascensor parecía negarse a moverla. Miró hacia el pasillo, esperando ver a alguien. Un empleado. Un huésped. Cualquiera. Pero el pasillo estaba vacío, y el zumbido lejano comenzaba a intensificarse. De pronto, las puertas comenzaron a cerrarse por sí solas. Lentamente. Casi en silencio. Elisa contuvo la respiración. Cuando quedaban apenas unos centímetros antes de cerrarse, una sombra cruzó el umbral. No era una persona. No tenía forma definida. Era una distorsión, como un espacio oscuro doblándose sobre sí mismo. Las puertas se abrieron de golpe, como si algo invisible hubiera entrado junto con ella. El ascensor se llenó de un aire helado. Un frío que no venía de ninguna ventilación. Un frío que parecía atravesar la piel y llegar hasta los huesos. Elisa retrocedió hasta pegarse contra la esquina. Las luces parpadearon. El ascensor vibró, y sin que ella presionara nada, comenzó a subir. El número del panel marcaba pisos que el edificio no tenía. Uno tras otro. Como si ascendiera a un lugar que no existía. Un lugar fuera del mapa, fuera del hotel, fuera de lo humano. Elisa quiso gritar, pero su voz se quebró. Lo único que escuchó fue el sonido del ascensor respirando, como si estuviera vivo. Y cuando por fin se detuvo, las puertas no se abrieron. Elisa se quedó de pie en la esquina del ascensor, con la espalda presionada contra el metal frío, esperando que las puertas hicieran algo. Abrirse. Cerrarse. Emitir un sonido. Cualquier cosa que le diera una pista de dónde estaba. Pero no ocurrió. El ascensor permanecía inmóvil, suspendido en un silencio antinatural, uno tan profundo que parecía devorar incluso los latidos de su corazón. Por un segundo pensó que quizás estaba soñando, o que su mente la estaba engañando. Pero el frío en su piel, ese frío que no era de temperatura sino de presencia, la devolvió a la realidad. Respiró hondo y dio un paso hacia adelante, acercándose a las puertas. No se movieron. Levantó la mano y las empujó suavemente. Para su sorpresa, cedieron.
No como puertas mecánicas, sino como si no pesaran nada. Como si algo hubiera desbloqueado su mecanismo desde el otro lado. Las puertas se deslizaron hacia afuera y revelaron un pasillo que no pertenecía al hotel. No había alfombra, ni señalización, ni luces de emergencia. El pasillo era largo y estrecho, iluminado solo por una fila de lámparas amarillas que chisporroteaban. Las paredes parecían más viejas que las del Cecil, cubiertas de manchas oscuras que no parecían humedad. Más bien parecían marcas de dedos. El aire olía a metal y a agua estancada, como si ese lugar hubiera sido abandonado durante décadas. Pero lo más inquietante era que el ascensor había subido. No bajado. Y sin embargo, el pasillo parecía estar bajo tierra. Elisa sintió un nudo en el estómago. Algo le decía que no debía salir, que quedarse dentro del ascensor era más seguro. Pero otra sensación, aún más fuerte, también la empujaba hacia adelante. Como si el lugar la llamara. Dio un paso fuera del ascensor, y en cuanto lo hizo, las puertas se cerraron detrás de ella, sin ruido, dejándola atrapada en ese corredor desconocido. Giró de inmediato y presionó el botón para abrirlas. Nada. Golpeó. Gritó. Pero el ascensor había dejado de existir para ella. Respiró profundo. El corredor parecía interminable, pero no podía quedarse quieta. Algo en el silencio empezaba a moverse, como si la oscuridad respirara junto con ella. Comenzó a caminar, contando sus pasos para no perder la cordura. 1, 2, 10, 50, 100. Pero el pasillo no cambiaba. Las mismas luces. Las mismas manchas. La misma sensación de que algo la seguía a una distancia exacta, como una sombra sin dueño. En un momento, pensó escuchar pasos detrás de ella. No pasos humanos, sino un arrastre suave, como si algo rozara el suelo. Giró de inmediato. Nada. El pasillo seguía vacío. Pero el aire estaba más frío, más pesado. Como si lo que la seguía se hubiera detenido al mismo tiempo que ella. Continuó caminando, pero ahora más rápido, con los dedos temblando y la garganta seca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio una puerta al final del pasillo. Una sola puerta. Vieja, hinchada por la humedad, con un número oxidado clavado en la madera, 14. Pero el Cecil no tenía piso 14. Ese número había parpadeado en el ascensor cuando ella lo había presionado, como si el edificio quisiera mostrarle algo. Como si la hubiera guiado hasta allí. Elisa sintió una mezcla de terror y curiosidad. Su mano tembló mientras se acercaba a la manija. Al tocarla, sintió que estaba fría, demasiado fría para un metal común. Parecía absorber el calor de sus dedos. Cerró los ojos un momento, respiró y empujó la puerta. Lo que vio dentro no se parecía a nada que hubiera imaginado. Era un cuarto pequeño, casi idéntico al suyo. La misma cama sencilla, la misma lámpara, el mismo baño al fondo. Pero todo estaba deteriorado, como si ese cuarto hubiera sido abandonado hacía años. El colchón estaba hundido, la lámpara cubierta de polvo, la ventana sellada con tablas viejas. Todo tenía un tono grisáceo, como si el tiempo hubiera pasado de forma distinta allí dentro. Al centro de la habitación había un único objeto limpio, sin polvo, un cuaderno negro. Elisa se acercó lentamente, sintiendo que el aire del cuarto era más frío que el del pasillo. Tomó el cuaderno. Era idéntico al suyo. La misma textura. La misma cinta roja. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de letras torcidas, desesperadas, escritas con prisa. Reconoció la escritura. Era la suya. En una página leyó: No estoy sola. No importa dónde vaya. Siempre está detrás. Pasó la página. No me deja volver al ascensor. Otra. No quiere que suba. No quiere que baje.
¿Quiere que me quede aquí? Elisa sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. El cuaderno cayó al suelo cuando leyó la última frase escrita. Si estás leyendo esto, ya sabes que no puedes escapar. Retrocedió, chocando con la cama. Una sombra pasó por la esquina de la habitación. No la vio directamente, pero lo suficiente como para sentir cómo el aire se movía a su paso. Una corriente helada golpeó su espalda. Giró hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiese empujado. Corrió hacia la manija, la giró, la golpeó, pero no cedía. Respiraba con dificultad. La habitación parecía encogerse, las paredes acercándose lentamente. Entonces oyó algo. Un sonido tan débil que al principio creyó imaginarlo, una gota cayendo. Otra. Y otra. Venían del baño. Miró hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Una luz azulada parpadeaba dentro. No quería entrar. Algo en su cuerpo gritaba que no debía cruzar esa puerta. Pero el sonido del agua continuaba, claro, insistente. Cada gota parecía un llamado. Avanzó lentamente, empujando la puerta del baño. Dentro, el aire era húmedo y frío. El espejo estaba completamente empañado. En la bañera había agua. Oscura. Inmóvil. El grifo no estaba abierto, pero las gotas seguían cayendo desde una altura invisible. Elisa dio un paso atrás, pero al hacerlo, el agua se agitó. No como una onda normal. Se agitó como si algo hubiera respirado bajo la superficie. La superficie del agua comenzó a elevarse, formando una figura. Incompleta. Distorsionada. Un torso sin forma definida. Brazos demasiado largos. Un rostro que no era rostro, solo un hueco oscuro. Un vacío. Elisa retrocedió, paralizada, mientras la figura emergía lentamente, como si cada movimiento desgarrara el agua. La figura se inclinó hacia ella. No caminaba. No flotaba. Simplemente aparecía más cerca, como si la distancia se quebrara. Y entonces, sin pronunciar palabra, el vacío donde debía estar su rostro comenzó a abrirse, como una boca hecha de sombra. Elisa sintió que sus piernas perdían fuerza. La habitación giró. El baño se desvaneció. El pasillo se oscureció. Y de pronto, todo se derrumbó en un silencio absoluto. Cuando Elisa abrió los ojos, no supo si había pasado un segundo o una hora. El suelo bajo su cuerpo estaba frío, más frío que cualquier superficie que hubiera tocado antes. No era el suelo del cuarto abandonado, ni del baño, ni del pasillo. Era cemento, duro, húmedo, con olor a óxido y moho. Se incorporó lentamente, con la vista borrosa y un zumbido sordo en los oídos. La oscuridad era casi total, rota apenas por un hilo de luz azulada que se filtraba desde algún punto alto, como si viniera del techo. Tardó unos segundos en reconocer el lugar. Eran las entrañas del hotel. Un subnivel que no aparecía en ningún mapa. Un espacio que nadie, ni siquiera los empleados, debería conocer. Se puso de pie temblando. Sus piernas casi no la sostenían. El aire era espeso, pesado, difícil de respirar. Había un charco de agua extendiéndose por el piso, como si hubiese una fuga interminable. Escuchó el eco de una gota cayendo, la misma cadencia que había oído en el baño, pero aquí era más profunda, más resonante, como si marcara el ritmo de algo vivo. La luz azulada se movió levemente, como si parpadeara desde algún punto lejano. Miró hacia arriba y vio la silueta de una escalera metálica que subía hacia la oscuridad. Y por primera vez se dio cuenta de dónde estaba, directamente debajo de los tanques de agua del hotel. El corazón le dio un vuelco. Un impulso irracional se apoderó de ella, tenía que salir de allí. Tenía que encontrar una manera de regresar al lobby, a la calle, a cualquier sitio donde existiera la gente, el ruido, la vida. Dio un paso adelante y escuchó el eco multiplicado en las paredes.
Cada sonido parecía más fuerte de lo que debía. Como si hubiera algo escuchando. Algo que no tenía ojos, pero sí presencia. Y estaba cerca. Caminó despacio, siguiendo la luz azulada. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban. Pasadizos húmedos. Caños oxidados. Sombras que parecían moverse con su respiración. En un rincón vio una marca oscura en el concreto. Una marca larga, arrastrada, como si alguien hubiese sido empujado o jalado hasta desaparecer en la oscuridad. Se detuvo, sintiendo un latido helado en la columna. No quería mirar más, pero sus ojos lo hicieron solos. La marca terminaba en una puerta metálica, una compuerta vieja con una rueda oxidada. Y desde el otro lado, algo golpeó. No fuerte. No violento. Era un golpe suave, rítmico, insistente, como si alguien tocara con los nudillos. Elisa sintió las piernas doblarse. Retrocedió 2 pasos, cubriéndose la boca para no gritar. El golpe se repitió. 3 veces. Pausado. Esperando. Como si supiera que ella estaba allí. Como si hubiera estado esperándola. Se dio la vuelta y corrió, aunque el suelo resbaladizo la hacía tambalear. El zumbido de la luz azul aumentó, como si vibrara con su miedo. Llegó a la escalera metálica y comenzó a subir, agarrándose del barandal frío. Cada peldaño crujía bajo su peso. El ascenso era largo, demasiado largo. Sentía que no avanzaba, como si la escalera se estirara con cada paso. Pero siguió subiendo, jadeando, temblando, hasta que finalmente vio el contorno de una compuerta superior. La empujó con todas sus fuerzas y logró abrirla apenas un poco. Un olor fuerte a cloro y metal la golpeó. Subió otro peldaño y terminó de empujar la compuerta. Se encontró en una habitación estrecha, llena de tuberías y maquinaria antigua. Bombas oxidadas, válvulas que giraban solas con pequeños chirridos. La luz aquí era distinta, más blanca, más fría, como la de un hospital abandonado. Elisa salió de la escalera y cerró la compuerta detrás de ella, respirando como si hubiera escapado por un hilo. Pero no estaba sola. En la esquina de la habitación, vio una sombra. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí, como una mancha más oscura que la propia oscuridad. Elisa dio un paso atrás, sintiendo su pecho apretarse. La sombra parecía adherida a la pared, pero no formaba parte de ella. Tenía contorno, una figura alargada, distorsionada, como si fuera humanoide, pero sin forma definida. No tenía rostro. Solo un vacío. Un hueco tan profundo que parecía absorber la luz. Elisa sintió como el frío invadía su cuerpo, subiéndole desde los pies hasta el cuello. No sabía si estaba despierta o atrapada en un sueño demasiado real, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente, comenzó a retroceder, sin quitarle los ojos de encima. La figura no se movió durante un largo segundo. Pero luego, sin cambiar de forma, sin hacer un solo sonido, apareció más cerca. Como si la distancia entre ellos hubiera desaparecido de pronto. Elisa gritó. No un grito fuerte, sino uno ahogado, desesperado, que apenas salió de su garganta. Tropezó con un tubo y cayó al suelo. La figura seguía allí. No avanzaba, pero cada vez que parpadeaba, la veía un poco más cerca. Entendió entonces que no se movía como un ser humano. No caminaba. No flotaba. Era simplemente presencia desplazándose entre instantes. Gateó hacia la puerta de metal que llevaba a los tanques. La abrió de golpe, sin pensar. Un viento helado la golpeó desde adentro. Subió los escalones que conducían al techo del edificio. Allí, el aire de la noche la recibió con brutalidad. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, como si el mundo hubiera sido envuelto por una manta negra. No había sonido de autos, ni voces, ni ciudad. Solo viento. Un viento silencioso.
Los tanques de agua se alzaban frente a ella como gigantes de metal, respirando frío. Las escaleras metálicas se retorcían hacia la cima. Elisa sintió que todo su cuerpo palpitaba con una urgencia incontrolable. Subió la escalera, sus manos resbalando en el metal húmedo. Llegó a la plataforma superior, donde los tanques parecían antiguos, cubiertos de suciedad y óxido. Se acercó al borde, y fue entonces cuando lo vio. La tapa del tanque estaba abierta. Completamente abierta. El agua dentro era oscura, casi negra. Silenciosa. Perfectamente inmóvil. Como si esperara. Como si supiera que ella había llegado al final del camino. Elisa retrocedió, con el corazón desbocado. Pero algo cambió en el aire. Una presión. Un silencio aún más profundo que todos los anteriores. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. La figura estaba allí. A 1 metro de distancia. No tenía forma. No tenía ojos. No tenía cara. Pero la miraba. Y en ese instante, Elisa entendió la verdad que el hotel había intentado ocultar. La sombra no era un fantasma. No era una alucinación. Era el eco de algo atrapado entre los pisos del Cecil, alimentado por años de tragedias, por cada muerte, cada susurro, cada silencio pesado que se había acumulado en esas paredes. Era el hotel. Era su oscuridad. Era su hambre. Y ahora la había elegido a ella. Cuando encontraron el cuerpo de Elisa en el interior del tanque de agua, la ciudad entera contuvo el aliento como si el aire mismo no pudiera aceptar lo ocurrido. Los trabajadores del hotel habían abierto la tapa esperando resolver una simple queja de los huéspedes, pero en lugar de eso, encontraron el silencio más oscuro que un ser humano puede imaginar. El agua turbia escondía días enteros de desesperación, preguntas sin respuesta, y la sensación incómoda de que algo había permitido que todo sucediera sin ser visto. La noticia se propagó como un susurro helado, corriendo por los pasillos del hotel, descendiendo cada piso hasta llegar al mundo exterior, donde millones intentaron comprender cómo una joven pudo terminar en un lugar que era casi imposible alcanzar sola. La investigación comenzó como un rompecabezas roto desde el primer instante. Cada pieza parecía encajar y, sin embargo, ninguna formaba una imagen clara. La policía revisó el elevador una y otra vez, observando a Elisa moviéndose como si escuchara algo que nadie más podía oír. Dicen que su respiración se aceleraba, que sus manos parecían buscar una salida que no estaba allí, y que sus ojos, abiertos de par en par, miraban hacia un pasillo que siempre estuvo vacío. Pero quienes vieron el video no pudieron dejar de sentir que había una presencia invisible acompañándolo. Algunos hablaron de delirios, otros de enfermedad mental, pero nadie pudo explicar por qué la puerta del elevador no se cerró durante tanto tiempo, como si el edificio mismo estuviera reteniendo el aire, esperando. Mientras tanto, el hotel siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido. Los huéspedes, sin saberlo, bebían del mismo agua que cubría el cuerpo de Elisa, duchándose bajo gotas que habían compartido el mismo espacio oscuro donde la joven había pasado sus últimas horas. Las quejas no cesaron, y la sensación de que el edificio escondía algo más profundo comenzó a crecer entre los trabajadores. Nadie quería subir a la azotea. Nadie quería acercarse a los tanques nuevamente. Incluso bajo la luz del día, el lugar tenía una atmósfera pesada, como si la muerte de Elisa hubiera despertado un recuerdo antiguo, algo que el hotel prefería mantener oculto. El Cecil no era un edificio, era una memoria viviente de tragedias repetidas. Los detectives intentaron reconstruir los minutos finales de Elisa, pero cada teoría chocaba con otra. ¿Cómo llegó a la azotea sin activar la alarma? ¿Por qué la tapa del tanque estaba cerrada cuando la encontraron, si ella no podía cerrarla desde dentro? ¿Por qué sus pertenencias estaban perfectamente ordenadas, como si alguien hubiese tomado el tiempo de acomodarlas? Y, sobre todo, ¿qué estaba viendo o escuchando en ese ascensor que la hizo entrar y salir una y otra vez, como si estuviera atrapada en un ciclo invisible? Las respuestas se disolvían
igual que el agua que salía de aquel tanque, dejando solo la incómoda sensación de que no estaban solos cuando revisaban las grabaciones. Los últimos días de la investigación estuvieron marcados por un silencio incómodo entre los agentes. Muchos confesaron que no querían volver a ver el video del ascensor, sentían que cada vez que lo reproducían, algo nuevo se movía detrás de Elisa, algo que no estaba allí la primera vez. Algunos hablaron de sombras que parecían cambiar de forma, otros mencionaron un reflejo que no coincidía con el movimiento de la joven. Pero nada de eso quedó en los informes oficiales. El caso se cerró con una explicación sencilla, casi fría: muerte accidental. Una conclusión que parecía más un intento de escapar de la verdad que una resolución real. Todos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta: había algo en ese hotel que miraba. La historia de Elisa Lam se convirtió en un eco que recorre el Cecil hasta hoy. Los huéspedes que pasan por el cuarto piso aseguran que a veces sienten la presencia de alguien respirando cerca, como si una joven aún buscara la salida que nunca encontró. El ascensor, aunque reparado, todavía tiene noches en las que las puertas se abren solas, sin que nadie las toque. Y cuando eso ocurre, los pasillos se llenan de un frío repentino, un susurro invisible que recorre el edificio de arriba a abajo. La ciudad de Los Ángeles siguió adelante, pero el Cecil no. Para quienes conocen la historia, el video del ascensor no es solo un registro de los últimos momentos de Elisa, es una advertencia silenciosa. Una que dice que no todo lo que vemos está realmente allí, y no todo lo que no vemos está realmente ausente.